Bueno, la Iglesia Bíblica les da la bienvenida a todos ustedes. Gracias por su fidelidad y vamos a hacer una oración para dar inicio y inclinamos nuestro rostro. Señor Padre bendito, nuevamente, Señor mío, te agradecemos a ti, Padre bendito, que eres el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay, Padre bendito, en él. Te damos las gracias porque nos has permitido, Señor Padre bendito, estar aquí nuevamente, Señor mío, alabándote, Señor Padre bendito, para escuchar tus palabras, Señor Padre bendito, por medio de las palabras que pongas en Juan Carlos, Señor Padre bendito. Gracias por dejarnos ver la luz del día, Señor mío. Te pido por los hermanos que están por llegar, que les des la oportunidad que puedan venir a escuchar tu palabra, Señor Padre. Si no, cuídalos donde quiera que estén, Señor Padre bendito. Gracias por la bendición que le das a Angie también de poder cumplir un año más de vida, Señor Padre bendito, que sea para gloria y honra tuya, Señor mío. Que las alabanzas, el servicio, la predicación sea para gloria y honra tuya, Señor Padre bendito. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos toca Proverbios 14. Él es Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, y con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho a Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Porque ustedes saben cuál es el salmo más largo de la Biblia. 119. ¿Con cuántos versículos? Ni yo lo recuerdo, pero 150, 160 por ahí. Pero el salmo más corto de la Biblia, ¿cuál es? Ese no sé. No, ¿El salmo más corto? el salmo más corto. Justamente el que vamos a cantar. El Ah. salmo 117 que es... Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados
Vamos a seguir de acuerdo al programa. Le damos la bienvenida a Brenda Martínez, a Isabel Martínez y a Chabelita Maldonado. Bienvenidas también. Bueno, pues vamos a invitar aquí al pastor para que a ver qué el Señor le dio para que nos enseñara. No me digan que ya no hay sillas. Digo, si no, ahorita le hablamos a Marcos y que nos traiga un buen lote de sillas. Ay, ay, ay. Estoy gratamente sorprendido hoy. Qué bueno, gracias a Dios por las visitas y por los que son habitualmente cada domingo. Estamos estudiando el libro de los Gálatas. Hoy me va a salir un poquito del formato de una predicación porque quiero explicar unas cosas que tengo ahí porque se acuerdan que hace tiempo que vimos Romanos, que estábamos hablando de la carne y cosas por el estilo. Entonces, pues para que quede claro, vamos a hacer un recordatorio en su momento de lo que dice la Biblia. Miren, en la vida cristiana, no me dejarán mentir, es una guerra constante, ¿sí o no es cierto? Y sería absurdo que te enrolaras en una guerra y que no supieras ni contra quién vas a pelear, ni conoces las armas de los enemigos. Yo recuerdo, ¿en qué año fue la guerra esa de la madre de todas las guerras? ¿Recuerdan en qué año fue? Fue por ahí del 80, la de Saddam Hussein contra Estados Unidos, que dijo Saddam, esta va a ser la madre de todas las guerras. En el 90, por ahí así, sí. Bueno, yo estaba en Cuchapa en aquel entonces viviendo. Y viendo noticias y leyendo, decían que los iraquíes tenían los misiles teledirigidos, si no mal recuerdan, los misiles Scud, si ando mal me corrigen, donde ponen el misil, donde ponen el ojo, ponen el misil. Yo dije, wow, pues con eso llevan seguro de ganar, pero en los Estados Unidos, después lo que tienen otros cazamisiles, se llaman los misiles Patriot, que eran los cazamisiles que en cuanto va en el aire, ¡pum!, sale y lo destruye en el aire antes de que llegue. Entonces, sería absurdo que los gringos fueran a pelear con sus boinas y sus shorts y sus Coca-Colas. No, tienen que conocer contra quién van a pelear y conocer las armas con las que van a enfrentarse. Bueno, en la vida cristiana es algo parecido. Tenemos también enemigos. Tres enemigos, y uno de ellos, ¿cuál es? Bueno, otro. Satanás y el mundo. Satanás, que dice la palabra de Dios, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Pero qué quiere decir eso de que buscando a quien devorar? O sea, ¿Satanás puede quitarnos de la salvación? No, Satanás no te puede quitar tu salvación, pero lo que sí te puede robar es ¿qué? Tu fe, porque dice, a Satanás resistir firmes en la fe. A Satanás resistir firmes en la fe, ¿sí? Luego el otro enemigo que tiene el creyente es el mundo con sus ideologías, de hoy en día las ideologías que van contra la palabra de Dios, montón de tentaciones que hay en el mundo. ¿Y cuál es el consejo que da Pablo en contra de las tentaciones? A Satanás dice resistir, pero huir, no dice resiste la tentación. No, si aguanto, no, vas a caer. Entonces, a Satanás resistirle firme en la fe, a la tentación huirle. Y cada quien sabe qué cosas nos incitan a pecar, debemos evitarlas, ¿no? Y el tercer enemigo ya lo dijeron, que era la carne, pero ¿qué es eso de la carne? Voy a tener que explicar un poco la carne, qué es la carne, ¿sí? Porque ese enemigo también es muy peligroso. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y a veces descuidamos esa área. Si no nos cuidamos de nosotros mismos porque tenemos un enemigo que, como dice el salmista, se duerme contigo toditas las noches, ¿sí? Ahí está la carne, pero vamos a explicar más adelantito qué es eso de la carne. Por eso dejé prendido para ver,
Porque esto ya se los expliqué cuando estuvimos estudiando Romanos, pero seguramente que ya lo han olvidado. Y no está por demás recordar un poco eso. Bueno, ¿cuál era el problema con los Gálatas? Vamos a tratar de hacer un poco de repaso para ganar contexto. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a escribirle esta carta a los Gálatas? Eran creyentes verdaderos, habían creído el Evangelio de Cristo, ellos lo habían creído. Pero como siempre pasa, no falta quien viene y mete su cuchara y les empezaron a meter unas ideas que decían, mira, qué bueno que creíste en Cristo, sí, necesitas creer en Cristo para ser salvo, pero además necesitas hacer algo, circuncidarte. O sea, observar la ley de Moisés y principalmente circuncidarse, ¿sí? Y esto estaba poniendo en entredicho la pureza del Evangelio, porque hemos dicho que Cristo más algo es igual a nada. Por eso Cristo más algo es igual, más algo, lo que llaman circuncisión, es igual a nada. Y Cristo más nada es igual a todo. Bueno, Pablo cuando se entera y se queda mal, dice Pablo, estoy sorprendido, ¿cómo es que se han dejado embaucar? ¿Sí? Empezando a creer otro evangelio. Y dice Pablo, y no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio nada más. Lo que pasa es que algunos lo están distorsionando, como el pulque, te lo diluyen. Bueno, así estaban haciendo con el evangelio, diluyéndolo, ¿sí? Y le estaban agregando obras a la obra de Cristo. Y ese era un problema serio, ¿sí? Y Pablo en el capítulo 2, aún recuerden, confronta a Pedro por su actitud hipócrita. Y le dice, Pedro, recordaron que él ya había entendido que para Dios no hay diferencia entre judíos y gentiles, ¿sí? Y Pedro estaba ahí comiendo con los gentiles, y en cuanto llegan los judíos, les empieza a hacer el fuchi. Y dice Pablo, hasta en tu hipocresía arrastraste a Bernabé, ¿sí? Dice, ¿por qué quieres poner sobre ellos un yugo que ni nosotros mismos hemos podido llevar? Y luego Pablo hace unos ejemplos alegóricos y va explicando que la salvación es únicamente por creer en Cristo. Y el problema hoy en día es que la gente dice creer en Cristo, pero al mismo tiempo creen en una obra meritoria. Llámesele ¿qué? Bautizo, confirmación, membresía, llámese lo que le llame. Si tú le agregas algo de confianza a una obra, ya le diste el traste a la gracia. O Jesús te salva completamente. Pablo lo dice claramente ahí en Gálatas 2:20, ¿sí? Si las obras nos salvaran, entonces por demás, ¿qué? Murió Cristo. Si uno se puede salvar por cumplir ciertas obras, entonces ¿para qué murió Cristo? Era innecesaria su muerte. Si uno se puede salvar. Pero el hecho de que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, eso es evidencia de ¿qué? Que no podemos salvarnos. Aquel que confía en sus obras, dime, ¿cuándo va a tener la plena certeza de que ya cumplió el suficiente número de obras como para decir, ahora sí, ya me gané el cielo? Nunca. Y no hay seguridad de salvación. Y si no hay seguridad de salvación, tampoco hay paz en esa vida. Pregúntale a alguien que no tenga seguridad, que esté confiando en sus obras, ¿vas a ir al cielo cuando mueras? Te va a decir, no lo sé, espero que sí. ¿Por qué? Porque está confiando en sus obras. Pero alguien que ha confiado plenamente en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, puede tener la certeza de que tiene vida eterna. ¿Por qué? ¿Ustedes cómo están seguros de que tienen vida eterna? The Bible says. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá, dice Jesús. Todo el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Todo el que cree en mí no morirá para siempre, yo lo resucitaré en el día postrero. El que cree en mí tiene vida eterna. La Biblia lo dice, tantos pasajes que, recuerdan que vimos hasta un pasaje de Juan que dice, estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Entonces uno puede tener la certeza. No porque seamos muy buenos, no, porque no es por nuestros méritos, fue por los méritos de Jesús. Que cuando nosotros ponemos nuestra fe plena en Jesucristo, Dios hace lo que en la teología le llaman imputación, te atribuye a ti los méritos de Cristo. Cristo vivió una vida perfecta sin pecado, y Dios te atribuye sus méritos y tus pecados se los carga a Cristo, y Cristo muere cargando con tus pecados. Esa es la justificación.
Así es como Dios no deja de ser justo, porque Dios sí castiga el pecado, pero al mismo tiempo Él es el que justifica. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, como en todo, recuerdan que en el capítulo 5 que vimos hace 8 días que empezamos a verlo, Pablo viene hablando de la libertad, ¿sí? De la libertad que tenemos en Cristo. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 5, donde Pablo continúa hablando de la libertad, pero hay que prevenir un malentendido, porque cuando decimos el cristiano tiene libertad, puede haber algún malentendido, y Pablo se va a encargar de que no haya malos entendidos, ¿sí? Entonces, han dicho que la vida cristiana es como un puente angosto que cruza sobre... Está apuntando eso para allá. Cosas que suceden. Entonces, dicen que la vida cristiana es como un puente angosto que cruza sobre 2 ríos contaminados, ¿sí? Uno de esos ríos contaminados se llama el legalismo y el otro se llama libertinaje. Entonces hay que tener cuidado cómo camina uno, porque un mal paso puedes caer en el libertinaje o puedes caer en el legalismo, cosas que son bien opuestas. Entonces, Pablo está aclarando esto de qué es la libertad en Cristo, ¿sí? Por su trasfondo pagano que tenían los Gálatas, ¿no? Como ellos venían de un trasfondo pagano de idolatría y todo, pues pensaban, Pablo dice que tenemos libertad, pues a lo mejor es libertad para pecar, ¿no? Y Pablo trata de evitar eso, y vamos a ver cómo la santificación no hace su trabajo en un día. A veces por eso se siente uno frustrado en la vida cristiana, porque dice, otra vez volví a cometer lo que ya no quería hacer, lo volví a hacer y todo, ¿sí? Entonces, a veces porque no entendemos cómo es el proceso de la santificación. Así que vamos a ver cómo Pablo comienza esta sección. Así que abran sus Biblias, por favor, en Gálatas 5, versículo 13, sí. Abran sus Biblias y ahorita oramos. ¿Ok? Gálatas 5, 13. Y sí, mucha atención, porque sí vamos a requerir mucho la ayuda de Dios. Bendito Padre, gracias Señor te damos por el privilegio que tenemos de estar esta mañana aquí reunidos, siendo enseñados por tu palabra, Señor. Padre, agradecemos este nuevo día que nos has permitido abrir los ojos y poder estar reunidos en este lugar, ¿sí? Donde, Padre, te pedimos que prepares nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos entender lo que tú haces en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra con claridad, con fidelidad, y que nos des a cada uno un corazón atento, sensible a tu voz, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, versículo 13 dice: pues ustedes, mis hermanos, aquí hay una prueba que los Gálatas eran creyentes, porque Pablo les está llamando hermanos. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Aquí en la versión NTV dice para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. En la Reina Valera dice para satisfacer los deseos de la carne. Ahí está mencionando la carne, ¿sí? Entonces, el peligro de la libertad es que nuestra propia naturaleza puede convertir la libertad en libertinaje, ¿sí? ¿Sí? Porque esa tendencia a convertir la libertad en libertinaje es algo que traemos impregnado en nuestra propia naturaleza, ¿sí? Entonces tendríamos que empezar por definir qué es la libertad. Yo encontré una definición que me pareció interesante. Dice, fíjense, es la capacidad y el deseo impartido por el mismo Espíritu Santo, ¿sí?, para hacer lo que es correcto delante de Dios, ¿sí? Entonces la libertad es, Dios te capacita, ¿sí?, para hacer lo correcto, dice. Entonces dice aquí que no usemos nuestra libertad para darle vuelo a la hilacha, para vivir en libertinaje. Entendamos, libertad en Cristo no significa libertad para pecar, porque Pablo ya lo dijo en Romanos 6:1, ¿perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde? De ningún. Porque los enemigos de Pablo estaban diciendo, ese Pablo dice que a mayor pecado, mayor gracia.
Dice, pues entonces vamos a pecar para que Dios tenga la oportunidad de mostrar más gracia. Y entre más peco yo, más tiene la oportunidad Dios de mostrar su gracia. Dice Pablo, eso es absurdo, eso es absurdo. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Dice, porque simplemente hemos muerto al pecado, ¿sí? Cuando tú entiendes que es tu pecado lo que lleva a Cristo a la cruz, ¿cómo podrías seguir deleitándote en el pecado? No dice que no podamos pecar, pero el cristiano cuando peca, para empezar, ni disfruta el pecado. Y viene la acción del Espíritu Santo y te está dale hasta que te pones a cuentas con Dios nuevamente, ¿sí? Entonces, en lugar de usar mal uso de la libertad, dice, sírvanse unos a otros en amor. Servirse unos a otros en amor no es algo que nos venga por naturaleza. O sea, podemos servirnos por 1000 razones, pero Pablo dice por amor a Dios y por amor a mi prójimo. Como lo va a decir en el versículo 14. Recuerden que Jesús dijo, en el mundo el grande es al que todo el mundo sirve, pero aquí el que quiera ser grande es el que más sirve a los demás, ¿sí? Dice en el versículo 14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo está citando las mismas palabras de Jesús que dijo Jesús en Mateo. En Mateo 22 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué es esto de...? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren, muchos lo entienden al revés de lo que realmente quiere decir. Muchos lo entienden, es que necesitas amarte a ti mismo, ¿sí? Así como amas a tu prójimo, debes de amarte a ti mismo. Tu problema es que no tienes amor por ti mismo, no te amas a ti mismo. Ese es un tremendo error. ¿Por qué? Porque el amarse a sí mismo, eso sí se nos da con facilidad. Somos de naturaleza ególatra. Por naturaleza somos ególatras. Primero yo y luego yo y al último yo. Esa es nuestra naturaleza. Eso no necesita nadie exhortar. Mandito, ámate a ti mismo. Porque ya lo traemos en nuestra naturaleza de pensar primero en nosotros. Más bien lo que está diciendo aquí la palabra es, dice, así como te amas a ti mismo, así tienes que amar a los demás, ¿sí? Y no al revés. Así como amas a los demás, tienes que amarte a ti mismo. No, el amarse a sí mismo es algo que nos viene por naturaleza, ególatra siempre, ¿no? Desde que son niños, préstale el carrito a tu hermanito. No se lo presta. Ególatras, somos por naturaleza así. Pero Pablo está diciendo, así como te amas a ti mismo, tienes que amar a los demás, ¿sí? Eso es realmente lo que quiere decir. Entonces, aquí la pregunta es, ¿uno debe de amar a Dios y al prójimo para ser salvo? No. Exactamente. Pero aquel que ha sido salvado por Dios, en consecuencia, ama a Dios y ama al prójimo, ¿sí? Entonces, aquí sería, ¿y quién es mi prójimo? Se lo preguntó una vez a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Alguien dijo, es todo aquel que la providencia de Dios pone en tu camino y tienes la oportunidad de ayudarle. Ese es tu prójimo. Y acuérdense que vimos lo de la parábola del buen samaritano. Pasó el sacerdote y lo vio ahí tirado. Él pudo haber dicho, yo no lo golpeé, yo no lo asalté. Pasa el levita y dice lo mismo, ¿sí? Dice, yo no le cometí ese pecado contra él. Pero está cometiendo otro pecado de omisión, dejar de hacer lo bueno, ¿sí? En cambio, mejor pasó el samaritano y lo ayudó. Bueno, dice, ya vimos quién sería el prójimo, dice, pero si están siempre mordiéndose, en el versículo 15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, dice, corren el peligro de destruirse unos a otros. Y observan aquí la espiral descendente. Comienzan como, dice Pablo, mordiéndose, y luego devorándose, y luego ¿en qué termina? Destruyéndose unos a otros, ¿sí? Es como la historia esa que cuentan de dos serpientes que se pelean, ¿sí? Y ambas se mueren por la cola. Ya está uno comiendo la cola del otro y la otra, al final que las dos se destruyeron, ¿me explico? Y pero Pablo, ¿por qué les dice tengan cuidado? ¿Sí? Porque si están mordiéndose y devorándose unos a otros, se van a destruir. ¿Por qué podría estarle diciendo Pablo a los Gálatas esto? Por dos peligros que había. Unos al parecer estaban entendiendo la libertad en Cristo como permiso para pecar, ¿sí? Y otros al parecer estaban cayendo en el legalismo de seguirlas. Y entonces eso estaba creando conflictos en la congregación. Pablo les dice, tengan cuidado, porque
sino que es cómo podrías tú explicar que este versículo está aquí escrito, que Pablo les dice, donde sigan mordiéndose, van a terminar devorándose y destruyéndose, ¿sí? Entonces, al parecer hay dos partidos ahí, los partidos del libertinaje y del partido del liberalismo. Entonces, ¿cuál sería el remedio para este mal? ¿Cuál sería el remedio para este mal? Pablo nos lo va a explicar ahora aquí, en el versículo 16. Por eso les digo, ¿sí? Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Ya salió aquí el peine. Esto es una tremenda lucha sin cuartel. Ya vimos un enemigo, Satanás. El otro enemigo, el mundo con sus ideologías. Pero el otro enemigo aquí nos está diciendo que es la carne. Que es la carne, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es eso de la carne. Y voy a tratar de explicar un poquito qué es la carne, ¿sí? Porque esto tiene mucho que ver con lo que vimos en Romanos. Todos tienen una hojita como esta, ¿sí? Miren, la palabra carne, preferí ahora traer la Reina Valera 60 porque la Reina Valera lo traduce como está en el griego, carne. En el griego la palabra es sarx y quiere decir carne. Acá lo pone naturaleza pecaminosa, pero vamos a llamarle las cosas como está escrito en el original, carne. El problema es, ¿qué quiere decir carne? Porque la palabra carne tiene diferentes usos. Primer uso, la carne puede referirse a seres humanos, ¿sí? El segundo uso, para designar cuerpo físico, como por ejemplo, me fue dado un aguijón, ¿en dónde? En la carne, en mi carne, o sea, en el cuerpo humano. 3, para designar descendencia, cuando dicen es carne de mi carne. Para designar relaciones interpersonales, serán una sola carne. Esos 4 usos tiene la palabra carne en la Biblia, pero ¿qué está diciendo Pablo? Pablo no se está refiriendo a ninguno de esos aquí. Aquí la palabra que Pablo usa, la palabra carne, es su uso teológico, ¿sí? El uso teológico de la palabra carne. Y a su vez la palabra en su uso teológico se divide en 2. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en Romanos? ¿O ya ni se acuerdan? Una a nivel ontológico y el otro es a nivel histórico salvífico. Voy a explicar primero la de a nivel histórico salvífico. Miren, los teólogos le llaman desde Adán hasta el día de hoy, se le llama la era de la carne, ¿sí? Cuando viene Jesús y a partir de la muerte de Jesús se inicia otra era que corre paralela, que es la era del Espíritu, Y voy a explicar esto porque miren, en Romanos 8, les voy a leer esto, en la versión Reina Valera. Dice Pablo en Romanos 8:1, dice así. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿sí? Pero luego aquí en el 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Entonces por eso así viene la confusión. Por eso Pablo dice que ya no vivimos según la carne, y por otro lado dice que debo mortificar las obras de la carne. Entonces, ¿por fin estamos o no estamos en la carne? Ese es a veces el error. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? A veces se refiere a nivel histórico salvífico. O sea, cuando Pablo dice que ya no estamos en la carne, no vivimos en una carne, quiere decir que ya no estamos en la era de la carne, sino en la era del Espíritu, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un incrédulo el día de hoy, ¿está viviendo en la era de la carne o en la era del Espíritu? En la era de la carne. El creyente está viviendo en qué era. Pero las dos, la era del Espíritu no le puso fin a la era de la carne, sigue corriendo. Entonces van paralelos, se traslapan esas dos eras. Pero Pablo a veces se refiere a nivel histórico, salvífico, y al otro se refiere a nivel ontológico, que es la que quiero. A esa es a la que se está refiriendo Pablo. ¿Qué es esa carne? ¿Sí? Fíjense, ahí puse yo un imán. ¿Qué pasa con los imanes? Se atraen. Bueno, la carne Pablo se está refiriendo a esto. Es como en nuestro cuerpo traemos la carne, o sea, ¿cómo explicaré? Un imán.
que en cuanto se presenta el pecado, ay, nanita, creo que voy a caer, te está atrayendo, ¿sí? Pero fíjense que Pablo dice en Romanos, no dice que mates la carne. ¿Por qué no puedes matar la carne? Es exactamente porque aún nuestra redención no ha sido consumada, El Señor ya dice, ya nos glorificó, pero todavía no. En la mente de Dios ya es un hecho, ya estamos glorificados, pero todavía no se complementa o se completa esta era. Entonces, mientras tanto, tenemos que seguir luchando. Aunque ya no pertenecemos a la era de la carne, tenemos que luchar con ese huésped incómodo que me atrae hacia el pecado. Entonces, cuando uno quiere vencer las obras de la carne en tu propio esfuerzo, eso va a ser fracaso. Tiene que ser el Espíritu de Dios el que te tiene que ayudar, porque si no vas a ir de fracaso en fracaso, ¿sí? Miren, otra de las cosas, déjenme aquí cambiar de porque otra de las confusiones que ha habido, mucho se ha debatido si el creyente tiene dos naturalezas. Algunos piensan que sí. ¿Ustedes qué creen? ¿El creyente tiene dos naturalezas? ¿La nueva naturaleza y la vieja naturaleza? Miren. Sí, por eso, pero entonces el creyente tiene dos naturalezas, la vieja naturaleza y al mismo tiempo la nueva naturaleza. Por eso es que pecamos, porque todavía tenemos la vieja naturaleza. La Biblia es muy clara. Nuestro viejo hombre, una manera de llamarle a la vieja naturaleza, algunos le llaman el viejo hombre, otros el viejo yo o la vieja naturaleza. En contraste con el nuevo hombre, el nuevo yo o la nueva naturaleza. Bueno, aquí vamos a tratar de explicar esto. No es que tengamos dos, porque decir que el cristiano tiene dos naturalezas, y por eso a veces peca, porque uno dice, es que cuando pecas, es que es tu vieja naturaleza la que está llevando a cabo eso. Y cuando persigues la justicia, es tu nueva naturaleza la que te está haciendo. Yo creo que Pablo no está enseñando eso definitivamente. Es como decir que Armandito es mitad cristiano y mitad no es cristiano, o parcialmente cristiano y parcialmente no cristiano. Eso sería absurdo. Entonces, fíjense. Vamos a ver primero qué es lo que caracteriza la vieja naturaleza o el viejo yo o el viejo hombre. La Biblia dice que ese hombre ya fue crucificado, ¿sí? Entonces, ¿por qué todavía peco? ¿Ven lo que caracteriza? Yo creo que la vieja naturaleza podemos definirlo así. Es nuestra naturaleza no regenerada. O sea, es nuestra naturaleza, lo que éramos antes sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Esa es la vieja naturaleza. ¿Qué es lo que caracteriza la vieja naturaleza? El que está en la vieja naturaleza todavía está en Adán. Y el que está en la naturaleza regenerada, ¿en qué está? En Cristo. Mientras uno está en Adán y está en perdición, el otro está en Cristo. El incrédulo no tiene el Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Y el creyente es habitado por el Espíritu Santo. Otra cosa, el incrédulo vive en la carne, en la era de la carne, ¿sí? Ahí se está refiriendo carne a nivel histórico, en la era de la carne. El cristiano no vive en la carne, ya no vive en la era de la carne, vive en la era del Espíritu, ¿ok? Pero aquí viene algo interesante. Posee su carne todavía, su imán, todavía, y se deleita en darle gusto al imán, ¿sí? Sí, exactamente. El cristiano todavía posee su carne también tiene ese imán, pero no se deleita en el pecado y mortifica a la carne. El verdadero cristiano está luchando contra eso, ¿sí? El incrédulo no aborrece lo malo. Él puede estar pecando y a todo dar, hasta se vanagloria de estar de sus pecados, ¿sí? El creyente aborrece lo malo, ¿sí? Y esa es la lucha que dice Pablo que tiene. Hago lo que no quiero hacer y lo que detesto, eso es lo que hago. O sea, ¿qué está pasando? Pues es la lucha que hay. Pablo nos está advirtiendo. El incrédulo es esclavo del pecado. Por más que intente, si Jesús no lo liberta, sigue siendo esclavo del pecado. Jesús lo dijo. El creyente es esclavo de la justicia y se deleita en ella. Por último, el creyente está, como dice Pablo en Efesios, muerto ¿en qué? En delitos y pecados. Y el creyente ha muerto al pecado.
Entonces, quise hacer esta aclaración, ¿por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo combatimos el imán, cómo combatimos la carne, ¿sí? Entonces, vamos a regresar. ¿Sí quedó claro aquí o pueden hacer una pregunta? Porque les dije que me iba a salir un poco del esquema de la predicación, ¿no? Fue una prediclase, digamos. Entonces, aquí Pablo está diciendo, la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, el imán que todos tenemos, aunque seamos cristianos, todavía tenemos ese imán, esa propensión a pecar, esa atracción por el pecado, ¿sí? Entonces, contra eso es contra lo que hay que luchar, ¿me explico? Entonces, la naturaleza pecaminosa, o sea, la carne desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. El espíritu, por un lado, quiere seguir la justicia. Y nuestra carne, nuestro man, quiere seguir pecando. Ahí viene la lucha terrible. Y si no estamos conscientes de que es una lucha, y cuando vienen las derrotas, pues uno puede pensar, pues a lo mejor ni cristiano soy. Bueno, no necesariamente eso. Lo que pasa es que eres un cristiano que estás descuidando a un enemigo, que eres tú mismo, la carne. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. No es de vez en cuando la lucha, es constantemente esa lucha, ¿sí? Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, el Espíritu quiere que leas tu Biblia, que ores, que vengas a la congregación, pero la carne quiere hacer otra cosa. Quiere irse a ver el fútbol, quiere ir a ver la pelea de Manny Pacquiao, quiere ir al bar, qué sé yo. Se oponen esos, y ahí viene la lucha, ¿sí? Entonces, 18 dice... Entonces, la única manera de echar fuera todo esto es metiéndole algo bueno. Dice, pero cuando el Espíritu los guía, ¿sí? Ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. O sea, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Entonces ya la ley de Moisés ya no importa. Entonces, la ley dice, no matarás, entonces ahora puedo matar. No, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo Pablo es que ya la ley no la necesitas como medio de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué la ley no sirve? A pesar de que la ley la dio Dios, los 10 mandamientos los dio Dios, y Pablo dice, la ley es buena y es espiritual, dice, si se usa legítimamente. ¿Cuál es el uso legítimo de la ley? Exactamente, despertar conciencia de pecado, porque cuando tú pones a estudiarte la Biblia te das cuenta que eres pecador. Y la consecuencia de que eres pecador es que la paga del pecado es muerte. O sea que estamos fritos todos. Todos hemos pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están separados todos de Dios. ¿Sí? Eso es nuestro. Entonces la palabra sé, por medio del Espíritu, que me despierta mi conciencia que estoy en un terrible problema. Necesito a alguien que me salve. Ya que la Biblia dice que yo no me puedo salvar por mí mismo, ni yéndome a bailar a Chalma. Entonces, ¿qué hago? Ahí está la buena noticia, que Cristo ya lo hizo por ti. Él pagó por ti. Bueno, entonces ya no hay necesidad de que te obligue, o sea, ya no estás obligado a obedecerla para ser salvo. Ahora la vas a querer obedecer, ¿por qué? Porque cuando Dios pone su espíritu en ti, Dios te da el gusto por su palabra, te pone amor por su palabra y además te va a ayudar a cumplirla. La ley dice, haz esto, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, eso dice la ley. Pero no te capacita para cumplirlo. La ley no cambia a nadie, únicamente te condena la ley y te crea conciencia culpable porque estamos falle y falle. Pero cuando tú vienes a Cristo, Dios dice que te sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora ya en el creyente y el Espíritu Santo va a poner en ti amor por su palabra, el deseo por cumplir la palabra y además te va a ayudar, ¿sí? Y aún así, a pesar de que el Espíritu Santo nos va guiando y todo, a veces también desobedecemos y caemos en pecado. Bueno, el Espíritu Santo te abandona, como dicen por ahí, que te abandona y te deja. La Biblia no enseña eso de que la palabra morar quiere decir habitar permanentemente. No era como en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo sí venía sobre alguien y después lo dejaba, ¿sí? Para algo específico venía sobre él. Pero en el Nuevo Testamento dice, mora constantemente. Tú pecas, el Espíritu Santo se sale de ti. Salir de ti sería dejar de ser cristiano. Porque dice Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu? Lo contristas, ¿sí? Pero el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo, cuando uno comete un pecado, el Espíritu Santo está ahí. Dale y dale y dale hasta que lo confiesas. Te arrepientes y lo confiesas.
y hay perdón de pecado, por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo. El que encubre sus pecados, Proverbios 28:13, ya se lo deben saber de memoria. El que encubre sus pecados no prosperará, pues sigue en tu pecado y te seguirá yendo como te va. Pero el que lo confiesa y se aparta, esta es la promesa de Dios, alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, ¿sí?, para perdonar. Entonces, eso de que un cristiano ya no peca, entonces no estarían esos versículos en la Biblia. El cristiano peca aún, pero el día que peca, ¿sí? Miren, hagan de cuenta, se emborracha un cristiano y un incrédulo. Se emborrachan y los dos amanecen en la resaca bien crudos, bien. El cristiano al otro día está arrepentido y le está pidiendo perdón a Dios por haber caído, ¿sí? El incrédulo, dice, me la voy a curar, y se la sigue, ¿no? Esa es la gran diferencia. No es que el cristiano no pueda pecar, todavía puede pecar porque todavía trae el imán que se llama la carne, ¿sí?, que lo incita a pecar. Pero dice aquí que cuando tú comienzas a ser guiado por el Espíritu, ¿sí?, el Espíritu Santo te va a capacitar, ¿sí? Aun cuando desobedezcas te va a capacitar. Entonces, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Quiere decir que el Espíritu te está santificando gradualmente. ¿Cómo podemos decir de que es un cristiano? Entonces, un cristiano es un creyente, o sea, es una persona que su vieja naturaleza sin Cristo, sin el Espíritu Santo, ya ha sido crucificado. Ese viejo yo ya fue crucificado. No que a veces eres Mr. Hyde, ¿cómo se llama el otro? Dr. Hyde y Mr. ¿Cómo era? Ajá, que en un ratito te comportas como creyente y en otra parte como incrédulo. No, el cristiano no es así. Entonces es alguien que, un cristiano ha sido ya liberado de la esclavitud del pecado, pero todavía tiene que batallar con el pecado, porque todavía tiene algo que se llama la carne, ¿sí? Entonces tiene que luchar con. Pero ¿cómo va a luchar contra él? Si se deja controlar por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo comienza a santificar, de tal manera que el pecado comienza a perder su atractivo para ti y las cosas de Dios empiezan a tomar interés para ti. Lo que antes te deleitabas en el pecado ya empiezas a rechazar. Y antes que no querías ni leer la Biblia, empiezas a tomarle gusto a leer la Biblia, a venir a la congregación, a orar, etcétera, ¿sí? Ahora, es fácil reconocer si uno anda caminando en la carne o en el Espíritu. Claro que es. Miren, y Pablo nos va a decir, dice, ahora Pablo les va a describir las varias formas en que se manifiestan las obras de la carne, dice. Y esto se los voy a leer mejor en la Reina Valera 60, porque creo que está más apegada. Es lo bueno de leer la Biblia en dos versiones mínimo, ¿no? En Reina Valera, porque aquí dice inmoralidad sexual, impureza, pero creo que la Reina Valera es más clara. Dice, miren, se los voy a leer a partir del 19. Y manifiestas son, ¿qué? Las obras de la carne, ¿sí? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esos cuatro primeros tienen que ver con el sexo, Pero ahora, ¿adulterio y fornicación no es lo mismo? ¿O son cosas diferentes? ¿Qué son diferentes? Ajá. Adulterio es tener relaciones fuera de tu matrimonio, y fornicación es cuando no estás casado. Entonces, ¿un soltero comete pecado de adulterio? No, porque no está casado. ¿Qué pecado comete? Fornicación. De ahí viene, fornicación viene de la palabra griega porneia, que de donde se deriva pornografía y todo eso. Entonces, cuando una persona anda en esto, está andando en las obras de la carne. Esas son las cosas que producen la carne. Ahora vean, no para ahí la cosa, dice idolatría. ¿Qué es la idolatría? No tiene que ver exclusivamente con imágenes. Tu marido puede ser tu ídolo, ¿no? Tu coche puede ser tu ídolo. Un deporte puede ser tu ídolo. Cualquier cosa que tú pones antes que Dios es pecado de idolatría. Entonces vean por qué necesitamos de un Salvador, porque aún a veces como cristianos tenemos nuestros ídolos en el corazón. Tal vez no estés adorando, hay una imagen, pero traes un ídolo en el corazón que hay que extirparlo de ahí también.
Y solamente la palabra de Dios te puede hacer ver que exactamente, ay, cómo me quiero, o sea, eres tu propio ídolo. Dicen, entonces, dices idolatría, hechicerías. ¿Qué es eso de hechicerías? ¿Qué andas ahí jugando con Hermelinda Linda o? Pues por ahí va, porque la palabra hechicerías viene del griego farmaqueia. ¿A qué te suena farmaqueia? Farmacia. ¿Y cómo se dice farmacia en inglés, Pati? ¿Tú qué le sabes? Drugstore, drogas, tienda de drogas. Eso es algo que tiene que ver con drogas, con hechizos, con embrujos, ¿sí? Con encantamientos, con ocultismo, ¿sí? Cuando la persona pone su fe más en el encanto, en el hechizo, que en tener confianza en Dios, está cometiendo pecado de hechicería, ¿sí? Ok, dice enemistades. O sea, a lo mejor hasta aquí tú dices, no, yo nada de eso, ahí la libro. Pero ven, no para la lista, dice enemistades. Enemistades, caray, tengo que ver si con quién tengo enemistad. Pleitos, caray, a veces hasta con mi mujer peleo y eso no agrada a Dios. Celos, ¿qué son los celos? Cuando los celotes están a peso. Dicen, han definido los celos como a perder algo que tienes. Lo contrario de la envidia, que es querer tener lo que no tienes y que tiene otro, ¿sí? Entonces, iras, híjole, no te vuelvas a enojar, porque en la ira no obra la justicia de Dios, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Airaos, pero no pequéis. O sea, a veces es normal enojarse. El Señor Jesús mostró enojo también. Pero cuando la ira lo llevas a otros límites, le estás abriendo la puerta a Satanás. Ok, contiendas, que es parecido a pleitos, disensiones, separaciones, herejías. Pues a veces también andar creyendo cosas que son contrarias a la Biblia, estás cometiendo un pecado de herejía, ¿sí? Por eso no hay más verdad que lo que dice la Biblia. Como yo se los dije una vez, si tú no crees lo que dice la Biblia, no te queda nada más en qué creer. Y terminas creyendo cualquier barrabasada que te digan. Entonces andas en herejías. Envidias, ya dije, envidias es querer tener lo que no tienes y que Dios se lo da a otro y estás ahí de envidioso. ¿Qué? Le quieres quitar lo que no. Sí, exactamente. Homicidios, bueno, no tiene esa mayor explicación. Borracheras, fíjense aquí, ¿cómo le llama la Biblia a este pecado? Lo llama por su nombre, borracheras. El que cae en este pecado a la Biblia le dice borracho. Hoy la sociedad, ¿cómo le llama? Alcohólico, está enfermo de alcoholismo. Pero la Biblia aquí no está describiendo un pecado, un catálogo de enfermedades, está describiendo un catálogo de pecados. Y la borrachera es un pecado a los ojos de Dios. Vas a decir, híjole, yo el otro día me puse, pero, híjole. Bueno, vamos a ver qué es eso, porque también hay que entenderlo bien en su contexto. Orgías, bueno, eso ni siquiera tiene mayor explicación. Y a lo mejor tú puedes decir, ay, no nombró mi pecado, ese culto que yo traigo. Bueno, aquí dice, y cosas semejantes a estas. O sea, ¿qué está indicando aquí? Que no es una lista exhaustiva, sino una lista representativa. Y cosas semejantes a estas. Ahora bien, aquí dice, como acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la clave. Un cristiano puede caer en cualquiera de estos pecados. Te pusiste una borrachera, ayer te peleaste con alguien. Pero aquí está diciendo los que practican tales cosas, como dice en la versión NTV. Ahí se lo aclara bien. ¿Cómo dice ese versículo? Ahí está hablando de estilo de vida. Cuando el estilo de vida de una persona se caracteriza por cualquiera de estos pecados, pues que ni diga que es cristiano, porque no lo es. Aquí lo está diciendo claramente. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, pero muchos cristianos, en especial los Gálatas y los Corintios, acuérdense, salieron de este trasfondo. Acuérdense, los Corintios eran desenfrenadamente locos, sexualmente locos, o sea, destrampados, ¿sí? Pero dice Pablo, pero esto eras antes, ahora ya has sido lavado por Cristo, ya no tienes por qué seguir en eso, ¿sí? Entonces, su carne le va a querer seguir pidiendo esas cosas, ¿sí?
pero ahora tiene él que luchar contra esas cosas, ¿sí? Está bien que el Espíritu nos guíe y nos diga, pero no hace el trabajo sin tu cooperación. Si tú no te dejas guiar porque no quieres obedecer, por ejemplo, la Biblia te dice, huye de la tentación. Y si tú vas a meterte a la tentación, estás obedeciendo, entonces ¿cómo el Espíritu Santo te puede capacitar o ayudar si estás viviendo en desobediencia? Entonces, la palabra dice, obedece y vas a ver el resultado. ¿Sí? Hasta el deseo por esos pecados te voy a quitar yo. Pero aquí tiene que entrar la cooperación de uno. Como dije, en la salvación nada tiene que ver el esfuerzo humano, nada, todo es obra de Dios. Pero en la santificación, ahí sí se requiere tu cooperación. Tienes que cooperar juntamente con el Espíritu Santo si es que quieres que tu vida vaya a cambiar. Pero aquí Pablo te está advirtiendo, pero no va a ser fácil, porque tu carne va a querer seguir pecando. Y si tú quieres vencer tus hábitos pecaminosos en tu propio esfuerzo, forget it, olvídalo, no vas a poder. ¿Sí? Ningún reglamento, ninguna ley cambia a una persona, ¿sí? Solamente el Espíritu Santo, cuando tú permites que el Espíritu Santo te esté controlando. Y vivir controlado por el Espíritu es ser controlado por la palabra, ¿sí? Como dije el otro día, cuando una persona es como es, lo único que vemos, ¿se acuerdan cuando les hablé del iceberg? En una persona nosotros vemos nada más la punta del iceberg, ¿sí? El iceberg nada más ves la pura punta, pero abajo hay una gran cantidad de masa de hielo que no la puedes ver. Bueno, la vida es igual. ¿Qué vemos en una persona? Nada más la punta del iceberg, sus emociones y su conducta. Es un borracho, es un mujeriego. Nada más estamos viendo la punta del iceberg, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Porque esa persona es así. Algo debe de haber ahí para que la persona sea así. ¿Recuerdan que les puse el ejemplo de vas manejando y se te prende el foquito rojo en el tablero? ¿Sí? Que te está indicando que hay un problema en el motor. Y la solución es quitando el foquito. Ya arranqué el foquito, se acabó el problema. Hay que ver el problema de fondo, pues es lo mismo aquí. Pero ¿cómo podemos llegar al fondo del corazón? Porque la palabra de Dios y penetra hasta el corazón. Dices, ay, nanita, esa sí me dolió, ¿sí? Porque la palabra de Dios es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, bueno, Pablo ya está diciendo, está hablando de estilo de vida, ¿sí? De estilo de vida. Pero 22 más, el fruto del Espíritu es que el primer fruto, ahora, otra cosa observaron, dice obras de la carne en plural, y aquí dice fruto del Espíritu es singular, no dice los frutos, sino el fruto del Espíritu. ¿Por qué estar en singular? Es un sustantivo colectivo, o sea, como un racimo, son varias uvas, pero tú dices un racimo. Un ejército es un sustantivo colectivo, sí que está en singular, pero habla de colectividad. Bueno, ¿por qué? Porque aquí se van dando conjuntamente, como unas uvitas, van creciendo conjuntamente. Y eso, al primero que pone en primer lugar, dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, amor, amor. Pero ¿qué clase de amor? Exactamente, porque ¿cuántas palabras hay en griego para describir la palabra amor? Hay 4 palabras. ¿Cuál es la que está usando aquí Pablo? Ágape. Las otras palabras, ¿cuál es? Y fileos. Sí. Es que me los dejaron revueltos. No. Fileos, amor entre amigos, ¿sí? Amor, de ahí viene la palabra filantropía, entonces, amor a tus congéneres. Amor eros, de donde viene la palabra erótico. Amor pasional, hombre-mujer, ¿sí? Y amor torgos, porque es lo contrario. Torgos, es el afecto natural. Pablo, la Reina Valera lo traduce como afecto natural. Ese amor que se da entre padre e hijos, ¿sí? Yo no tuve el mejor padre del mundo, pero amé mucho a mi padre. Ese es el amor, el afecto natural, ¿sí? A lo mejor tú no tienes el mejor hijo del mundo, pero amas a tu hijo, ¿sí? Pero no es el amor ágape, ese es el amor, el afecto natural, ¿sí? Esos 3 amores se nos dan por naturaleza y son condicionales. Pero el amor ágape es el amor de Dios, es el amor incondicional. Ese amor que lo das por el simple hecho de darlo, aunque la persona no lo merezca. Ese es el amor que uno tiene que aprender a desarrollar. ¿Por qué digo aprender? Porque no se nos da por naturaleza. No se nos da por naturaleza. Nuestra naturaleza es que a mí el que me la hace, me la paga, ¿no? Esa es nuestra naturaleza carnal. Esa es la carne, ¿sí? Pero el amor ágape es, voy a amar
aún a mi vecino que todas las mañanas saca su perro y hace su gracia en mi puerta, tengo que amarlo, tengo que amarlo. ¿Es fácil? No es fácil, pero ese es el amor que Dios empieza a desarrollar en nosotros, el amor que la otra persona no lo merece y sin embargo estás dispuesto a darlo. Bueno, si tú amas de esa manera, el amor no llega solito. ¿Qué más llega? El gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí va creciendo el racimito. La obra del Espíritu empieza a crear en ti esto, de tal manera que ahora empiezas a desarrollar ese amor ágape. Entonces, vas manejando y se te cierran así. Y si andas caminando en la carne, ¿qué haces? Lo primero que haces, o mínimo le mandas saludos a su progenitora con el claxon, mínimo haces eso. Pero cuando estás caminando en el Espíritu, cuando el Espíritu está controlando, Dios te bendiga. Ojalá y no te vayas a matar por ahí porque vas como hasta ahora es por él, Señor. No le pongas nadie enfrente porque se lo va a llevar de corbata. Bueno, ahí se ve en qué anda uno caminando. Entonces, nuestra vida refleja en qué andamos caminando. Si andan en pleitos, celos, enemistades, orgías, borracheras, lujurias, etc., pues andas en la vil carne. Y entonces hay que cuestionarse si realmente tiene el Espíritu de Cristo o no. Porque si se sigue deleitando en eso, entonces indica que no es creyente. Pero si es un creyente, tarde o temprano tiene que venir al arrepentimiento. Y si no, va a pagar las consecuencias. Bueno, dice aquí, la envidia, eso ya hablamos, ¿no? De hecho, la palabra envidia viene del latín invidio, que quiere decir mirar, invidio, que quiere decir mirar en contra de. O sea, ver con mala voluntad a otro. Eso es envidia, ver con mala voluntad. Por ejemplos en la Biblia, ¿qué pasó con Caín y Abel? ¿Por qué Caín mató a Abel? Por envidia, porque Dios elogió la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Y qué va? La envidia fue, y ahí se convirtió en el primer asesino, ¿sí? ¿Qué pasó con José? José el soñador. ¿Por qué lo vendieron los hermanos? Por envidia, porque era el consentido de papi, tenían envidia, ¿sí? ¿Se acuerdan de Coré, Datán y Abiram? Aquí está Brenda y se pregúntenle a ella. Los que se rebelaron en contra de Moisés y de Aarón, ¿sí? ¿Por qué se rebelaron en contra? Por envidia, que querían el hueso ellos y tenían envidia, ¿sí? ¿Por qué Saúl persiguió a David como lo persiguió? Por envidia, por envidia. ¿Por qué? Porque las muchachas decían, ay, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000 y los celotes estaban a peso. Ok. Entonces, dice aquí, Pablo les recuerda, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, como cristianos, si de ese trasfondo venimos, tenemos que decirle adiós a todas esas prácticas, ¿sí? Si no, ¿qué le estás demostrando? Que sigues en vil tinieblas, ¿sí? Pero Pablo te está diciendo, no estás solo, no va a ser fácil, pero no estás solo, está la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, entre más uno ejerza los frutos del Espíritu, va a ser más fácil para ti echar los vicios de la carne fuera. O sea, tienes que meter lo bueno para sacar lo malo. Pero si yo quiero luchar contra mis pecados y yo no agarro mi Biblia ni de chiste, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios si no agarro la Biblia? O la leo pero no me congrego. El congregarse ayuda espiritualmente, porque a veces traemos cargas, ¿sí? Y Satanás te metería que eres el único que está sufriendo, y cuando ves, todos, aquí es un hospital, el que no cogea de una pata cogea de otra, y estamos para ayudarnos y orar unos por otros, ¿sí? Entonces, cuando primero que tenemos que hacer es identificar con qué hábito pecaminoso estoy luchando, la envidia, los celos. Bueno, primero hay que identificarlo, y orar y pedirle a Dios, quítalo de mí, ¿sí? Quítalo de mí. ¿Y qué promete Dios? Te va a ayudar, no te está dejando solo en la batalla, ¿sí? Ok, dice aquí, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? ¿Qué querrá decir esto Pablo? Que exactamente, las puedes ejercer sin límite. No va a llegar la policía a tu casa y te va a decir, lo venimos a arrestar porque esta semana usted no le ha pegado a su mujer. Puedes amarla, ¿sí? Lo vamos a arrestar porque no ha peleado con su vecino. O sea, todas estas cualidades lo venimos a arrestar porque es demasiado paciente y nunca se enoja, ¿sí? Dice, contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que las puedes ejercer
sin límite, sin medida, en abundancia, exactamente, ¿sí? Entonces, termina Pablo, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Bueno, ya expliqué que a pesar de que ya se ha crucificado, todavía tenemos el imán, el huésped incómodo, ¿sí? Y lo han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, ¿sí? Porque a veces dejamos que el Espíritu controle una área de nuestra vida, pero en otra área decimos, no, Señor, ahí sí no permito que entres, ahí sí yo lo voy a hacer a mi manera. No, dice aquí Pablo, en cada área de nuestra vida. Dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. En otras palabras estaba diciendo Pablo, permitan que el Espíritu Santo eche fuera todas esas obras de la carne. Repito, la carne nunca la vas a poder matar hasta que estemos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque vivimos todavía con la carne. Pero no, Pablo lo explicó en Romanos 8, que estamos esperando con anhelo la redención de nuestros cuerpos. Allá en la eternidad ya no vas a tener malos deseos, de celos, envidias, nada. Ya no vas a poder pecar. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza pecaminosa, la carne ya quedó muerta, ¿sí? Ya va a ser otra cosa. ¿Sí me explico? O sea, nuestro cuerpo aún tiene ese huésped incómodo que se llama la carne. No es el viejo yo ni la vieja nada. Esa ya fue crucificada. Pero a pesar de eso todavía tengo mi carne. Eso sí es una idea bíblica, la carne, ¿sí? Con la que tengo que yo lo que luchar, ¿sí? Pero repito, no vas a poder luchar contra tus hábitos pecaminosos en tus propios esfuerzos. Tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Si no, olvídalo, vas a ir de fracaso en fracaso. Y vas a decir, pues, a lo mejor ni cristiano soy. No, bueno, no sé, pero la cosa es que el cristiano siempre busca estarse alimentando de la palabra de Dios. Porque si no, ¿de dónde dijo? ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios es esta, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a mortificar las obras de la carne. Dejemos que el Señor nos envuelva con su Espíritu Santo y seamos sensibles a su guianza. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque la vida es dura, Señor, aún como cristianos libramos luchas, muchas veces nos brotan las obras de la carne, Señor, pero gracias por tu palabra, porque nos muestra que si aprendemos y permitimos que el Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros nos guíe, podemos ser victoriosos, Señor. Esta lucha sabemos que no va a terminar nunca mientras estemos en este mundo, pero tú nos puedes ayudar a llevar una vida que te agrade más, Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos envuelva, Señor, y nos guíe, nos controle. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Gracias, mis hermanos. Vamos a seguir con las alabanzas, hermanos, y invitamos a Dani Patiletti. Sí, sí. Todas terminan en Y. Ahí están los micrófonos. Pásenle uno. ¿Dónde me pasa? Este es uno de los cantos más bellos
los hombres Jesucristo el Redentor, quien se dio a sí mismo en rescate al pecador. Ven amigo y acepta al Salvador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Redentor, quien se dio a sí mismo en rescate al pecador. Ven amigo y acepta al Salvador, ven amigo y acepta al Salvador, ven amigo y acepta al Salvador. Amén, amén, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración de despedida, inclinamos nuestro rostro. Y Señor Padre bendito, a ti te damos las gracias, Señor mío, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí y por todos tus elegidos, Señor Padre, por todos los que crean en ti, Señor mío. En esta mañana te damos gracias, Señor mío, por haber escuchado tu palabra, Señor mío. Te pido que podamos ir a nuestros hogares, Señor mío, con bien, Señor Padre bendito, que reflexionemos todo lo que hemos aprendido, lo que aprendimos en esta mañana, Señor Padre bendito, y que doblemos rodillas, que nos humillemos ante ti, Padre bendito, para confesar todo lo que tenemos, Padre bendito. Recordamos que con Jesucristo las cargas son más ligeras, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, te pido que podamos pasar un domingo agradable con nuestros seres queridos, Señor Padre bendito, y que podamos terminarlo y nos des la oportunidad de a partir de mañana poder seguir teniendo trabajo, salud, de acuerdo a tu voluntad, Señor Padre bendito. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.